Bien, muy buenas tardes con todos. Iniciamos esta segunda jornada del curso de tópicos especiales de energías renovables. El día de hoy tenemos a la doctora Jessica Molina y al doctor Víctor Nakama, quienes complementarán la información del curso que iniciamos el día de ayer por la tarde. Entonces, en primer término, los dejo con el doctor Víctor Nakama, quien nos va a dar la charla vía Zoom. Víctor, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Nakama y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del simposio por darme la oportunidad de participar en el evento y poder compartir un poco de lo que sé. Bueno, hablando un poco de mí, yo soy licenciado en física, tengo una maestría en energías renovables y actualmente, bueno, como dice el profesor, estoy acabando un doctorado en física aplicada, todo en la UNI. En lo que es pregrado y maestría he llevado lo que son la caracterización de módulos fotovoltaicos, ¿no? Factores que afectan su desempeño, etc. Y en mi doctorado estoy estudiando lo que son las baterías de litio integradas en una microred fotovoltaica, ¿no? Cómo se comportan las baterías de litio cuando están dentro de una microred fotovoltaica. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy día, y bueno, a manera que ustedes puedan entender, es sobre cómo el sol nos puede ayudar a producir electricidad. Se está viendo en mi presentación, ¿no? Sí. Ya, sí. Entonces, vamos a partir de lo más fundamental, que es de la celda solar, y después vamos ya a continuar hasta llegar a lo que es los módulos fotovoltaicos. Bien, en lo que es primero la energía del sol, tenemos que entender cómo nos llega esa energía. Esa energía nos llega en forma de ondas electromagnéticas. ¿Cómo se producen estas ondas electromagnéticas? Bueno, se producen mediante un proceso de fusión nuclear. Nosotros acá en la Tierra tenemos procesos de fisión nuclear. El proceso de fisión nuclear es un proceso en el cual el núcleo del átomo, de uranio, se bombardea con neutrones y se parte, se fisiona y libera energía. En el caso del Sol es al revés, ¿no? Lo que sucede es que se fusionan dos átomos, ¿no? El deuterio con el tritio, y forma un átomo de helio y se libera un neutrón, y a la vez también se libera energía. Esta energía se libera en forma de ondas electromagnéticas. Lo que está acá. Las ondas electromagnéticas son ondas que tienen un campo eléctrico y un campo magnético autoinducidos. ¿Bien? ¿Cuál es la energía que transporta esta onda electromagnética? Bueno, es igual a la energía del fotón. Bueno, acá hay un pequeño concepto de lo que es la dualidad onda-partícula. No vamos a entrar en detalles, pero debemos entender que esta onda electromagnética, la energía que transporta, es igual a la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz y dividida entre la longitud de onda. Entonces acá ya podemos observar que la energía que transmite esta onda electromagnética va a depender de la longitud de onda de la misma. Entonces, a una longitud de onda más grande vamos a tener menos energía, y una longitud de onda más pequeña vamos a tener más energía. ¿Bien? Bien, entonces ya ahora hablando ya de los átomos, en este caso vamos a referirnos más que nada a lo que es el silicio, que es el material de preferencia para la fabricación de celdas solares, bueno, hasta el momento. Cuando hablamos de un átomo, hablamos de lo que son niveles de energía, ¿no? Niveles discretos de energía. Recordarán que los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo del átomo, ¿no? Así como los planetas giran alrededor del Sol, los electrones giran alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Y giran en órbitas definidas, donde cada una de estas órbitas tienen una determinada energía, un determinado nivel de energía. ¿Bien? Y esos niveles de energía son discretos, ¿no? O sea, el electrón puede estar en este nivel, o en este nivel, o en este nivel, pero no entre niveles, ¿no? Si
la energía que de alguna manera gane el electrón no le es suficiente para saltar al siguiente nivel, va nuevamente a caer al nivel anterior. ¿Bien? Pero eso es solo cuando hablamos de un solo átomo. Cuando hablamos ya de varios átomos, 3 o más átomos, ya no hablamos de nivel de energía, sino hablamos de bandas de energía. ¿Por qué hablamos de bandas de energía? Porque los niveles se solapan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ya no tenemos un nivel bien definido, sino que tenemos un conjunto de niveles, por decirlo de alguna manera, agrupados, ¿no? Entonces, acá ya son bandas, ya no es solamente un nivel de energía. Bien, ¿qué es lo que va a suceder luego? Bueno, los electrones que se encuentran en la banda de valencia o en la capa de valencia, el nivel de valencia, recordar que la capa de valencia es la capa más externa o la órbita más externa en la cual están girando los electrones, ¿no? O se están desplazando. Entonces, como es la capa más externa del átomo, están más débilmente ligados al núcleo, ¿no? Hay que recordar que la fuerza de atracción que existe entre el núcleo y los electrones es inversamente proporcional a la distancia entre estos. Es decir, a una mayor distancia la fuerza de atracción es más débil, ¿no? Y a una menor distancia la fuerza de atracción es más fuerte. Bien, entonces todos estos electrones, los que se encuentran en la banda de valencia, los que son más propensos a ser liberados. ¿Y qué necesitan para ser liberados? Energía, ¿no? Energía que para nuestro caso va a provenir de la radiación solar. Entonces, bueno, una vez que se encuentran liberados, van a ser capaces de desplazarse por el material y generar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que otra cosa que el movimiento de electrones. Bien, entonces, primero los electrones se encuentran en la banda de valencia, por A o B motivo pueden ganar energía y van a pasar a la banda de conducción. En la banda de conducción, como les decía, ya los electrones se encuentran libres y pueden comenzar a producir corriente eléctrica. ¿Qué es lo que hace falta para producir la corriente eléctrica? Simplemente generar una diferencia potencial o un campo eléctrico. Bien, pero esto de acá, que los electrones se encuentren todos en la banda de valencia, es un caso, por decirles, en el cual la temperatura es 0 Kelvin, pero sabemos que en el caso raro es así. Todos los cuerpos se encuentran a una temperatura mayor a 0 Kelvin. En consecuencia, van a haber electrones que van a saltar a la banda de conducción. ¿Por efecto de qué? Bueno, de la temperatura, mejor dicho, del calor. Hay que recordar también que el calor es una forma de energía. ¿Bien? Entonces, la temperatura, el calor también va a ayudar o le va a dar la energía suficiente a los electrones para que puedan liberarse de la influencia del núcleo del átomo. Es decir, van a ser capaces de pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Y este efecto de acá, después lo vamos a ver un poco más adelante, cuando hablemos del efecto de la temperatura sobre la celda solar. ¿Bien? Tenemos que distinguir 3 tipos de elementos o de componentes, que son los aislantes, los semiconductores y los conductores o los metales. Les decía antes que los niveles de energía son niveles discretos. En este caso tenemos acá la banda de valencia, la banda de conducción. Entonces, el electrón puede estar acá o acá, pero no en medio, ¿no? Por eso se le llama esto una banda prohibida. Acá no puede estar el electrón. Entonces, ¿qué les decía que necesitaba el electrón para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción? Necesita energía. Este término acá, V, es electrón-volt, es una unidad de energía. Entonces, para los aislantes, materiales aislantes, esta banda prohibida o la cantidad de energía que necesita el electrón para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción es muy grande, ¿no? O relativamente grande. Sin embargo, en los semiconductores, esa cantidad de energía que necesita para liberar el electrón es más pequeña. Y en los metales o conductores, prácticamente la banda de valencia y la banda de conducción están superpuestas. Es decir, el electrón prácticamente ya se encuentra libre dentro del material y puede fácilmente comenzar a producir corriente eléctrica. Bien, entonces, para nuestro caso,
el silicio, bueno, la forma como se trabaja en la celda solar, va a ser un semiconductor. Tenemos que darle algo de energía para que comience a producir corriente eléctrica. ¿Bien? Acá abajo tenemos ejemplos de materiales. Bueno, este es un aislante y semiconductores. El diamante, por ejemplo, tiene 7 puntos de electrón volts, o sea, como digo, es una cantidad relativamente grande, mientras que el silicio, por ejemplo, acá tiene 1.12 electrón volts. Entonces, esto es más fácil darle energía a este elemento para que el electrón se libere y comience a producir la corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar de lo que son materiales intrínsecos y extrínsecos. Intrínseco, en pocas palabras, material puro. Extrínseco, en otras palabras, material con impurezas. Miran acá en lo que es, bueno, a lo que llamamos la generación o el par electrón hueco, es cuando el electrón gana energía, se libera de la influencia del núcleo del átomo y detrás suyo va a dejar lo que conocemos como un hueco, ¿no? Va a ser una zona liberada, ¿okay? Y va a comenzar a circular por el material, ¿no? Que es lo mismo acá. Bueno, esto de acá es una representación gráfica, que es lo mismo que decir que el electrón ha pasado de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿no? Es decir, como les digo, se ha liberado de la influencia del núcleo del átomo. Bien, pero ¿qué sucede? Que este átomo de acá, como le falta un electrón, va a querer ganarlo otra vez, va a buscar ganar un electrón más para completar estos enlaces covalentes que ven acá. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Que hay electrones que están libres, es decir, electrones que están en la banda de conducción, que van a ser atrapados otra vez por el núcleo del átomo, ¿okay? Y es decir, van a caer nuevamente a la banda de valencia. ¿Okay? Bueno, eso es lo que sucede en un material puro. ¿Qué sucede en los materiales que tienen impurezas? ¿Por qué le añadimos impurezas? Para mejorar la conductividad. En este caso de acá tenemos, bueno, este es fósforo que tiene 5 electrones en la capa de valencia. Si se dan cuenta, acá en el material puro, el silicio tiene 4 electrones en la capa de valencia y forma enlaces, 4 enlaces covalentes con los vecinos. Acá este tiene 5 electrones en la capa de valencia y por lo tanto va a quedar un electrón libre. Acá este es material tipo N, este de acá es material tipo P, bueno, no lo he puesto. Este es tipo N, este es material tipo P. Entonces, en el material tipo P, más bien vamos a tener menos electrones. Aquí tenemos boro, que solamente tiene 3 electrones en la capa de valencia y va a faltar uno para terminar de formar el enlace covalente. Entonces, ¿qué sucede en el material tipo N? Que van a haber un exceso de electrones. ¿Qué sucede en el material tipo P? Van a haber exceso de huecos. Bueno, en esta gráfica de acá ha representado simplemente que el electrón que estaba acá ha llenado el hueco, ¿no? Pero en realidad aquí hay un hueco. Bien, entonces, como a este material le sobra electrones, va a ser propenso a darlos, a entregarlos, ¿no? Y como a este material le falta electrones, va a ser propenso a recibirlos. ¿Bien? Entonces, es como decir, uno bota y el otro recibe, ¿no? Entonces, la conductividad se hace más fácil, se facilita. Ahora, el agregar estas impurezas va a hacer que haya un nivel de energía adicional, tanto para los donadores, ¿no? El material donador, y el material aceptador. Pero esta diferencia es poca, o sea, es más o menos un 50avo de fracción de toda la banda prohibida, ¿no? Igual acá, ¿no? Es poco. ¿Okay? Bueno, entonces, como les decía, este material tiende a dar electrones, este material tiende a recibirlos. Entonces después vamos a ver que se forma, o vamos a formar la unión NP, ¿no? La unión de material N o la unión del material P. Otra cosa que debemos también tener en cuenta es que este material, si bien sobran electrones, es eléctricamente neutro, ¿no? Porque el número de protones que se encuentra en el núcleo del fósforo,
del fósforo se compensa con el número de electrones que tiene orbitando alrededor de este. Igual acá, el número de protones que tiene el boro se compensa con el número de electrones que se encuentran orbitando alrededor de este. O sea, si bien decimos que sobran acá electrones y acá sobran huecos, los materiales son eléctricamente neutros. Eso hay que tener en cuenta para lo que viene después. Entonces les decía, tenemos el material tipo N, donde sobran electrones, material tipo P, donde sobran huecos. Se juntan, es una unión simple, los electrones en exceso van a intentar llenar los huecos, o se van a acercar hacia la unión, y luego también los huecos se van a acercar hacia la unión. ¿Qué va a pasar acá? Se va a formar un campo eléctrico. ¿Cómo así se forma este campo eléctrico? Bien, una vez que estos electrones llenen estos huecos de acá, ¿qué va a suceder? Bueno, voy a ir un poquito por acá. Digamos que ahora ya no tengo este electrón. ¿Qué va a pasar con este material o con este elemento de acá? Voy a tener un exceso de protones, es decir, voy a tener un ion positivo o un anión. Igual acá, una vez que este hueco se ha llenado, voy a tener exceso de electrones y voy a tener un ion negativo. Entonces, los iones positivos se encuentran en el material tipo N, los iones negativos se van a encontrar en el material tipo P, que es lo que vemos acá, ¿no? Los iones positivos en el material tipo N, los iones negativos en el material tipo P. Y esta acumulación de cargas en uno y otro lado es lo que forma un campo eléctrico. Bien, entonces después de esto, como digo, esto es solamente con una unión simple, ¿no? Bueno, evidentemente se pone un tipo de pasta, etcétera, para asegurar el buen contacto de electrones. Bien, entonces este proceso de acá es lo que más o menos se grafica por este lado, ¿no? Vamos a tener que la radiación solar, como les decía, bueno, a través de las ondas electromagnéticas, le va a dar energía al electrón y lo va a hacer pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Es decir, nos va a liberar de la influencia o de la atracción del núcleo del átomo y lo va a dejar libre en el material para que pueda circular a través de este, ¿no? No sé si he puesto acá. No, no he puesto. Bueno, entonces lo voy a explicar acá. Existen, digamos, tres posibilidades, ¿no? Les hablaba antes que las ondas electromagnéticas o la energía que transporta las ondas electromagnéticas depende de la longitud de onda, ¿no? Es decir, no todas las ondas electromagnéticas transportan la misma cantidad de energía. Bien, pueden suceder tres casos, ¿no? Que la energía que tengamos una onda electromagnética con mucha energía, que al final lo que va a hacer es calentar el material. O sea, si bien se va a producir corriente, también el material se va a calentar. Bien, esto de acá, bueno, es una mejor representación de lo que es una celda solar. Lo que tenemos arriba siempre va a ser material tipo N, el material que va a estar expuesto es el Sol. Lo que pasa es que, bueno, esto de acá es solamente algo conceptual para que lo puedan entender, pero esto es un poco más real ya, donde vemos el material tipo N y el material tipo P. El material tipo N decía va arriba, el material tipo P va abajo. Siempre el material tipo P es más ancho. Eso tiene que ver con la movilidad de los portadores de carga, es decir, con la movilidad de los huecos y de los electrones, ¿no? Los huecos son un poco más lentos que los electrones, entonces necesitamos un material más ancho en comparación con el material tipo N. Bueno, pero esto no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que hay que entender de esto de acá es que la probabilidad de producir corriente depende de, digamos, a qué profundidad se ha generado el par electrón-hueco. Por ejemplo, si viene la radiación solar y aquí encuentro un electrón, le da la energía suficiente para que se libere de la influencia del núcleo del átomo, lo que va a suceder es lo que les expliqué hace un momento, ¿no? El electrón se va a ir hacia el material tipo N y el hueco va a ir hacia el material tipo P. Si la radiación solar llega a penetrar un poco más sobre el material y recién acá ocurre o se forma el par electrón-hueco,
también existe una buena probabilidad de que el electrón llegue hacia el material tipo N y luego se dirija hacia el material tipo P. Cuando ya el par electrón hueco se forma, digamos, a una profundidad mayor, ya es menos probable que el electrón llegue hasta el material tipo N. ¿Y eso por qué? Porque este par electrón hueco siempre se está formando en todas partes, o sea, no incide solamente un rayo de irradiancia o de radiación, ¿no? Un rayo solar, inciden varios a la vez. Entonces, en todas partes se están formando pares de electrón huecos, es decir, en todas partes quedan huecos. Y este electrón, pero esta es la curva característica de una celda solar. Se darán cuenta que es un material no óptico, es decir, no obedece la ley de Ohm. La ley de Ohm, recordando esto, voltaje es igual a corriente por resistencia, es decir, aumenta la corriente, aumenta el voltaje. En cambio acá no es así, se dan cuenta, tiene otro tipo de comportamiento. A medida que crece la tensión, va a llegar un momento en que la corriente es cero. Igual, a medida que crece la corriente, va a llegar un momento en que el voltaje es cero. ¿Bien? Entonces, el máximo voltaje se corresponde con la misma corriente y la máxima corriente se corresponde con el mínimo voltaje. ¿Bien? Pero de todo esto hay que entender que esta curva I B tiene puntos principales. Aquí está la corriente de cortocircuito, aquí está el voltaje de circuito abierto, tenemos el punto de máxima potencia con su correspondiente corriente en el punto de máxima potencia como una fuente de corriente en paralelo con un diodo. ¿Sí? Adicionalmente se le agrega una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. Esta resistencia en serie va a modelar las caídas de tensión o las pérdidas de voltaje, y esta resistencia en paralelo modela lo que es la pérdida de corriente. ¿Sí? Entonces, idealmente, el valor de esta resistencia en serie debería ser igual a 0. Igual acá, idealmente, este valor de acá debería ser infinito. ¿Sí? Infinito para que, o sea, eso significa que esta resistencia es tan alta que no va a poder pasar corriente por acá. Y esta acá igual a 0 significa que esta resistencia es tan baja que no hay caídas de tensión o pérdidas de tensión. Pero no es así. Entonces, siempre vamos a tener algo de pérdida de tensión y algo de pérdida de corriente. Existen otros modelos, ¿no? Que, por ejemplo, acá añaden otro diodo. Visto de esta manera es un poco difícil de estimar. Existen ciertas técnicas matemáticas para lograrlo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el efecto de estas dos resistencias sobre la producción de potencia? Bien, en el caso de acá, esta es de la resistencia en serie. Cuando la resistencia en serie aumenta, se dan cuenta que esta zona de acá se va inclinando cada vez más. ¿Ven? Acá tenemos, por ejemplo, 1 millón, acá tenemos 500 millones. Entonces, esta zona se ha inclinado o ha bajado, y en consecuencia el punto de máxima potencia, inicialmente, digamos, podría estar por acá, comienza a caer también, comienza a estar por acá, y cada vez más abajo. Algo similar ocurre con lo que es la resistencia en paralelo, ¿no? Entonces, en paralelo, acá se ven, tiene un valor de 10 ohmios, y con el tiempo comienza a cambiar y puede llegar a 0.05. Bueno, como digo, es una exageración, ¿no? Es solamente para ver el efecto de la resistencia en paralelo. Pero ¿no? También acá ocurre lo mismo, ¿no? El punto de máxima potencia que podría estar por acá, está por acá, por acá, por acá, y cada vez más abajo. Entonces, una resistencia en paralelo muy pequeña va a generar pérdida de potencia. Lo mismo pasa acá, ¿no? Una resistencia en serie muy alta, un aumento de tensión. Lo que pasa es que, bueno, acá esto está tal vez un poco exagerado, pero en muchas ocasiones no se considera esta variación del voltaje con respecto a la irradiancia, ¿no? Bueno, algunos fabricantes mejor dicho, los fabricantes no ponen esta información porque se considera que es una variación muy pequeña. Más se hace hincapié en esto de acá, en la variación de lo que es la corriente con respecto al nivel de irradiancia. Por otro lado tenemos el efecto de la temperatura, ¿no?
En este caso va a ser al revés. La temperatura lo que va a hacer es, va a disminuir el voltaje, pero va a aumentar un poco la corriente. Por el efecto de la temperatura es más significativo en lo que es el voltaje que lo que es la corriente, ¿no? La corriente varía, aumenta muy poquito con respecto a la temperatura, mientras que para el voltaje sí es más notable su cambio. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Vamos a volver un poquito por acá. Tenemos acá la celda solar. Ya les explicaba antes, en principio, por qué con la temperatura aumenta un poco la corriente. Es por esto, bueno, no esto de acá, sino que al fin y al cabo el calor también es energía. Entonces, la temperatura, un aumento de temperatura va a ayudar a que más electrones se puedan liberar de la influencia del átomo, ¿no? O sea, le va a dar cierta cantidad de energía y va a ayudar a que sean liberados o escapen de la banda de valencia y se dirija hacia la banda de conducción. Bueno, y si a ese aumento de energía por la temperatura se le encuentra un fotón con energía, también bueno, va a ser más fácil que se libere, ¿no? Ahora, ¿por qué vemos una disminución en la tensión? Bueno, en principio, acá, bueno, lo voy a dibujar por acá, tenemos electrones, acá tenemos huecos, ¿no? ¿Okay? Estos electrones van a querer, por decirlo de alguna manera, encontrarse con estos huecos de acá, ¿no? Bueno, por ejemplo por acá, van a querer encontrarse, pero ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, acá, va a querer llegar hasta este de acá, pero ¿qué es lo que sucede? Que en medio tienen el campo magnético. El campo magnético no les va a permitir encontrarse, al menos no por dentro, sino que tienen que encontrarse por fuera, ¿no? Hay que hacer una conexión por acá para que se puedan encontrar. Bien, pero la temperatura, como digo, también es energía. Entonces, si bien, digamos, en una situación normal, este electrón no puede vencer la fuerza de repulsión que le va a ejercer el campo eléctrico, al aumentar la temperatura o darle un poco más de energía, sí va a ser capaz de hacerlo. Entonces va a ocurrir una recombinación, pero ya por dentro del material. Es una recombinación no deseada. En consecuencia, la densidad de carga de estos electrones va a disminuir, la densidad de carga de estos huecos también va a disminuir, y en consecuencia la tensión también va a disminuir. Bien. Estamos acá. Entonces, para resumir, la irradiancia aumenta la corriente y también aumenta un poco la tensión, mientras que la temperatura disminuye la tensión y aumenta un poco la corriente, siendo el efecto más significativo de la irradiancia sobre la corriente y de la temperatura sobre el voltaje. Entonces, acá tenemos una gráfica de lo que explicaba casi al comienzo, de lo que es la energía que transporta una electromagnética, por la cual un electrón puede pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Les decía, hay tres casos, ¿no? Que la energía que tiene el electrón sea muy poca, entonces el electrón, digamos, levanta un poco de energía, pero después vuelve a caer. Y al caer, libera energía. O sea, primero tenemos el fotón que viene por acá, ¿no? Aquí está el electrón, va a ganar energía. Esta energía que gana va a ser igual a la energía que tiene el fotón y va a volver a caer. Y cuando caiga, también va a liberar energía. ¿Qué energía libera? La energía del fotón que ha absorbido. ¿Sí? Entonces, perdón, me está hablando. Bueno, entonces, esto de acá, como decía, son pérdidas por transmisión, ¿no? El fotón no ha causado ningún efecto sobre la celda solar, que es lo que vemos acá, ¿no? Nuevamente recordar que la energía del fotón va a ser igual constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Longitud de onda grande, en consecuencia, poca energía.
Bueno, el otro caso, les decía también, es que el fotón tenga mucha energía, ¿no? Entonces, el exceso de energía se va a liberar en forma de calor, que es lo que está acá, esas son pérdidas térmicas. Y de acá, donde está la parte utilizable, ¿no? Cuando el fotón tiene la energía suficiente para ser pasada de la banda de valencia a la banda de conducción, o es la energía que queda después que se ha perdido el calor, o que el exceso sigue en forma de calor. Bien, entonces si dan cuenta, hasta el lado de acá tenemos longitud de onda más pequeña, es decir, mayor energía. Bien, esto de acá también se puede, bueno, hasta cierto punto ver acá. Acá tenemos diferentes materiales. Por ejemplo, acá está el teluro de cadmio, silicio amorfo, arsenuro de galio, silicio cristalino. Este es 6S, es cobre, indio, selenio, bueno, etc. Y acá abajo, tal vez no se note tan bien, pero tenemos diferentes longitudes de onda. Eh, Vemos, por ejemplo, para el silicio cristalino, aquí está más o menos en 1200. Bueno, en realidad debe ser como 1100, ¿no? Solo que en esta gráfica aparece en 1200. Estos son nanómetros, ¿no? Longitud de onda. Y acá, para el silicio amorfo, está más o menos en 800 nanómetros. ¿Eso qué significa? Eso significa que este de acá necesita más energía que este de acá. ¿Okay? Entonces, el silicio amorfo va a aprovechar menos, menos longitud de onda del espectro electromagnético o del espectro solar. En consecuencia, decimos que es un material menos eficiente. Bueno, menos eficiente, pero más barato también. Y así, para diferentes tipos de materiales, cada material aprovecha cierta región del espectro solar, ¿no? Entonces ella tiene que ver, como decía, las eficiencias, ¿no? Bueno, y la conveniencia de utilizar uno u otro material. Algunas tendencias es sobre utilizar materiales menos eficientes pero más baratos, ¿no? Otros, bueno, materiales más eficientes y más caros, ¿no? Todo depende bueno, si van a hacer un proyecto del balance económico que tengan. Bien, entonces acá tenemos ya pasamos de la celda solar a lo que es un módulo fotovoltaico. Viendo acá les decía que el material tipo N es lo que vamos a ver hacia arriba. Material tipo N, material tipo P, después N, P, como decirles negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿no? Las conexiones son la carga de arriba con la carga de abajo, o la carga de abajo con la carga de arriba. ¿Sí? Acá, bueno, tenemos diodos de protección que bueno, ahora no, tal vez ya no se utiliza mucho porque antes los módulos venían, los cables venían sin un tipo de indicación, no eran simplemente dos cables pelados, ¿no? Ahora viene ya macho hembra, entonces ya es más difícil equivocarse en la polaridad. Pero bueno, lo que sí tenemos son diodos de bypass, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Bien, acá también tenemos dos formas de encapsulado de los módulos fotovoltaicos. Acá tenemos primero lo que es vidrio, bueno, las celdas en sí, y después, bueno, una capa posterior, ¿no? En cambio, esto de acá tiene vidrio delante y vidrio atrás, que es lo que conocemos como los módulos bifaciales. Los módulos bifaciales son capaces de recibir radiación tanto por la cara de adelante como por la cara de atrás, solo que la cara de atrás está, digamos, por decirlo en palabras sencillas, mirando hacia el piso. Entonces, la radiación que aprovecha esta cara de atrás es la radiación que se refleja sobre el suelo, y la cantidad de radiación que se refleja sobre el suelo depende del tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, la nieve es blanca, refleja más que, digamos, el asfalto, el cemento, la tierra, ¿no? Etc. Entonces, la conveniencia o no de utilizar un módulo bifacial va a depender también del lugar donde se esté realizando la instalación. Entonces, así como las celdas se asocian en serie, en paralelo, para
aumentar el voltaje corriente. Lo mismo pasa con los módulos fotovoltaicos, ¿no? Los módulos fotovoltaicos también se asocian en serie, como se ve acá, para aumentar el voltaje, y se asocian en paralelo para aumentar corriente. Ejemplo acá, esta curva de acá es de 3 módulos en paralelo, la curva de acá es de 3 módulos en serie, y toda esta curva de acá son 3 módulos en serie con 3 módulos en paralelo. Ahora, ¿cuál es el efecto del sombreado en lo que es un módulo, por ejemplo, en este caso de silicio cristalino? Bien, la celda solar es un semiconductor que solamente conduce o produce corriente cuando está iluminado. Cuando no está iluminado, más bien se va a comportar como un elemento resistivo. Y bueno, ustedes saben que el paso de corriente a través de un elemento resistivo va a generar disipación de calor. Es decir, la celda solar no iluminada va a comenzar a calentarse. Y bueno, puede ser un calentamiento importante que puede llegar a quebrarla. Pero bueno, y también como se comporta como un elemento resistivo, lo que va a suceder es que vamos a tener pérdida de corriente y por lo tanto pérdida de potencia. Entonces, para solucionar eso, ¿qué se realiza? Bueno, se coloca un diodo de bypass. Entonces, cuando la corriente no pueda pasar por esto de acá, por esta celda, va a pasar por el diodo de bypass. ¿Okay? Entonces, vamos a perder sí, la producción de esta celda, pero no vamos a perder lo demás, ¿no? Lo demás que viene por esta rama de acá. Ahora, idealmente, deberíamos conectar, o se piensa en conectar un diodo de bypass por cada celda. Ya, pero eso no es conveniente, porque el diodo, de todas maneras, así la celda esté iluminada, siempre algo de corriente va a pasar por acá, ¿no? Al fin y al cabo es un componente, y algo de corriente va a pasar por acá, y en consecuencia también va a haber pérdida de potencia porque va a haber disipación por acá, ¿no? Entonces se coloca la menor cantidad posible de diodos de bypass. Entonces no hay un diodo de bypass en cada celda, sino cada tanto. Generalmente los módulos fotovoltaicos van a haber 3 diodos de bypass. Entonces acá, bueno, se ve el efecto del sombreado dependiendo del número de diodos de bypass. Por ejemplo, bueno, esto de acá es un módulo fotovoltaico sin sombrear, y aquí está cuando ponemos un diodo de bypass en cada celda, y bueno, acá es cuando ponen un diodo de bypass cada 18 celdas. ¿Okay? Entonces, como digo, generalmente en los módulos vamos a ver hasta 3 diodos de bypass. Bueno, y también lo que sucede es que como la corriente va a pasar por acá, por el diodo de bypass, va a haber un comportamiento no lineal, ¿no? O sea, se va a seguir la forma como se comporta un diodo. O sea, en lugar de graficar o tener una respuesta conforme a la curva IV de una celda solar, vamos a tener la respuesta IV de un diodo. O sea, es una respuesta no lineal. Algo diferente ocurre con lo que son los módulos de película delgada. En los módulos de película delgada no se utilizan diodos de bypass y no son necesarios por su misma construcción, que son, digamos, tiras largas de material, o son celdas en forma de tiras muy delgadas pero bien largas. Entonces, en los módulos de película delgada no se utilizan diodos de bypass. Entonces, aquí sí va a haber una respuesta lineal en lo que es el sombreado, o sea, el área sombreada con respecto a la producción de potencia, ¿no? Y también la pérdida de potencia va a depender de, digamos, la dirección de la sombra, ¿no? Si es digamos, horizontal o longitudinal, vamos a tener relativamente poca pérdida, y si es lateral o vertical, vamos a tener una pérdida más importante, ¿no? Pero ahora si ya viene digamos, en diagonal, ya es otra cosa, eso es problema para la casa. Bien, entonces, ahora lo que son las condiciones de medida
ya hemos dicho que le afecta al módulo fotovoltaico o a la celda solar, le afecta la irradiancia, le afecta la temperatura. También le afecta, bueno, la distribución espectral, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, y el ángulo de incidencia. ¿Cómo así el ángulo de incidencia afecta la producción de corriente, ¿no? O la respuesta de un módulo fotovoltaico? Bueno, digamos que este es mi módulo fotovoltaico. ¿Okay? Y bueno, el rayo solar viene por acá. ¿Okay? Esto de acá, este rayo solar, lo podemos tratar como un vector. Uno que va a ser perpendicular a la superficie y otro que va a ser paralelo a la superficie. Entonces, ¿cuál es el componente que va a causar efectos sobre el módulo fotovoltaico? Es justamente la componente perpendicular, la que va a penetrar en el módulo fotovoltaico, no la que pase en paralelo, porque esta la perdemos. Entonces, mientras más vertical sea el rayo solar, mayor cantidad de irradiancia va a entrar hacia el material, mientras que más horizontal o más echado va a tener una componente paralela más importante y vamos a desperdiciar la mayoría de la radiación. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, bueno, y la distribución espectral que vamos a hablar más adelante, se establecen ciertas condiciones para poder medir y comparar los módulos fotovoltaicos, ¿no? Por ejemplo, si yo mido, digamos, un módulo que sea de 500 vatios, o que me esté otorgando 500 vatios, cuando la irradiancia sea igual a 1000 vatios por metro cuadrado, sin embargo tengo otro módulo de 400 vatios, bueno, vatios o vatios pico, pero esta P es de pico porque se refiere vatios producidos a la irradiancia pico. Este es la irradiancia pico, ¿no? Los 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, yo puedo tener otro módulo que me produzca 400 vatios cuando la irradiancia es igual a 500 vatios por metro cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Yo podría pensar que es mejor el de 500 porque me está produciendo más, pero las condiciones son diferentes. En realidad mejor es este segundo, porque a la misma condición de 1000 vatios por metro cuadrado me va a producir el doble, 800 vatios pico. ¿Okay? Entonces, para evitar este tipo de discrepancias, lo que se hace es establecer ciertas condiciones de medida bajo las cuales podemos evaluar todos los módulos, ¿no? Como digo, bajo las mismas condiciones y hacer las comparaciones consecuentes. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Bueno, primero, que la irradiancia sea 1000 vatios por metro cuadrado. Segundo, bueno, la distribución espectral 1,5. Que la incidencia del rayo solar sea perpendicular o normal a la superficie del módulo y que la temperatura de la célula, ojo, es temperatura de célula, no temperatura ambiente, la temperatura de la célula sea igual a 25 grados centígrados. Esta temperatura de célula es un poco difícil de medir, bueno, de hecho no la medimos, la estimamos, porque en la célula solar se encuentra dentro del módulo, es como un sándwich, ¿no? Vidrio, bueno, capas antirreflectantes, etcétera, etcétera, celdas, después atrás viene otra capa, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la celda solar está un poco más caliente que el exterior, bueno, un poco o mucho más dependiendo de cómo esté trabajando, ¿no? Ya para la noche, cuando no hay producción fotovoltaica, si la temperatura ambiente, como he dicho, la celda solar la temperatura de la celda solar se puede igualar a la temperatura ambiente, pero en funcionamiento siempre la celda solar está más caliente. Bien, bueno, también hay otras condiciones, que son las condiciones normales de operación, que tiene esta de acá, que se establece en una irradiancia igual a 800 vatios por metro cuadrado, distribución espectral 1,5, incidencia de rayo solar, bueno, perpendicular o normal a la superficie, y una temperatura ambiente igual a 20 grados centígrados. En este caso sí es temperatura ambiente. ¿Sí? Bueno, lo que sucede es que todas estas condiciones de acá, bueno, son un poco más cercanas a lo que es la realidad y también nos va a servir para estimar la temperatura de la celda solar. Bueno, en esta presentación no lo he puesto, pero sí nos ayuda a estimar la temperatura de la celda solar. Bueno, haciendo referencia a lo que es la distribución espectral,
tenemos esto de acá, ¿no? Este AM o masa de aire se refiere a la masa de aire que atraviesa el rayo solar hasta llegar a su destino o al lugar de interés o del modo fotovoltaico. Eh, AM igual a 0 significa que el rayo solar no ha atravesado la atmósfera, es decir, se encuentra acá, ¿no? Al tope de la atmósfera. ¿Sí? Eh, bueno, perdón, primero vamos a explicar esto de acá, qué es la masa de aire o cómo se estima el coeficiente de masa de aire. Digamos que ustedes son... Bueno, no tengo espacio acá, voy a agregar uno. Digamos que ustedes están acá. Sí, vamos a poner acá. Están acá. El sol está por acá. ¿Sí? Y el rayo solar viene así, ¿no? Y para venir en este sentido, ha recorrido una distancia L. Ahora, si el sol estuviera acá, encima de ustedes, o sea, en el cenit, el sol va a recorrer esta distancia de acá, que es una distancia, digamos, L sub 0. Entonces, ¿a qué es igual la masa de aire? O R más, ¿no? Bueno, del inglés, va a ser igual a la distancia que recorre el rayo solar dividido entre la distancia que recorrería el rayo solar si el sol estuviese en el cenit, es decir, sobre su cabeza. ¿Okay? Que bueno, esto de acá es conocido como el ángulo cenital, ¿no? El ángulo que hace el rayo solar con respecto a la vertical, y esto va a ser igual también a la inversa del coseno del ángulo cenital. ¿Okay? Entonces, nuevamente, bueno, esta es una fórmula simple, ¿no? Ahí existen algunas fórmulas un poquito más complejas, pero es suficiente para que lo entendamos. Entonces, nuevamente, la masa de aire es la distancia que recorre el rayo solar dividido entre la distancia que recorrería el rayo solar si el sol estuviera en el cenit. Es justamente lo que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, si el sol se encuentra exactamente en el cenit, tendremos acá L sub 0 sobre L sub 0, que le sería igual a 1. Entonces acá aparece masa de aire igual a 1, ¿no? Porque justamente está viniendo por acá el rayo solar. Y después ya los diferentes términos de masa de aire van a depender justamente de lo que sea del ángulo cenital, ¿no? De qué tanto se haya desplazado el sol con respecto a la vertical, ¿no? O sea, depende del ángulo cenital. Entonces, hay que entender que, bueno, perdón, y esta base de aire 1.5 más o menos se corresponde a un ángulo de 48.2 grados medidos desde el cenit. Bien, entonces, nuevamente, hay que entender que la atmósfera absorbe parte de la radiación solar. Por ejemplo, estas expresiones que ven acá son las longitudes de onda que han sido absorbidas por la atmósfera. En este caso, estos de acá, esta zona de acá ha sido absorbida por el vapor de agua, esto de acá ha sido absorbido por el dióxido y también por el vapor de agua, etc. Entonces, mientras más camino recorra el rayo solar, más absorción va a haber o va a ocurrir. Entonces, esto de acá, que es la distribución espectral, también va a cambiar. Acá, esto rojo que ven es masa de aire igual a 0, o sea, el rayo solar o la intensidad solar medida al tope de la atmósfera, y se da cuenta no tiene estas depresiones de acá, ¿no? Porque justamente no hay absorción de ciertas longitudes de ondas por parte de la atmósfera. ¿Sí? Bueno, entonces esta distribución espectral de acá es masa de aire igual a 1.5, que es lo que nos pide la condición estándar de medida. Bueno, acá se ve todo el espectro solar y aquí está la región visible, ¿no? Que está más o menos entre los 400 y 800 nanómetros. Ya, bueno, sí, creo que con esto estamos bien.
Entonces, ahora para recapitular un poco, ¿cuáles son las condiciones estándar de medida? Nuevamente, intensidad de la radiación solar 1000 vatios por metro cuadrado, incidencia normal o perpendicular sobre la superficie del módulo, temperatura de la célula solar igual a 25 grados centígrados, una distribución espectral igual a 1.5 y bueno, adicionalmente un viento menor o igual a 1 metro por segundo. Es decir, un espacio tranquilo donde el aire esté prácticamente estático. Hay que recordar que, bueno, o si no lo saben, que el viento ayuda a la disipación de calor. Entonces, si el viento es muy fuerte, este material se va a comenzar a enfriar. Lo que queremos es una temperatura estable en lo que es el módulo fotovoltaico. ¿Okay? Bueno, algo que no les he dicho es que todo esto de acá, toda esta distribución espectral, proviene de un solo rayo solar. O sea, si se dan cuenta, aquí las unidades son vatios por metro cuadrado por nanómetro. Y las unidades de acá son nanómetros. Entonces todo esto de acá es vatio por metro cuadrado. O sea, esto de acá es irradiancia. Bien, ahora ya hablando de lo que es la ficha técnica de los módulos fotovoltaicos, vamos a tener, bueno, este es un módulo ya un tanto viejito, es antiguo, pero tiene todo lo que les quiero explicar. En principio tenemos dos módulos en esta ficha, son uno de 215 vatios y otro de 214 vatios. Aquí nos indica el punto de máxima potencia, que es, les decía, este punto de acá. Nos indica la tensión para el punto de máxima potencia, es este punto de acá. La corriente para el punto de máxima potencia, que es este punto de acá. La tensión del circuito abierto, esto de acá. La corriente cortocircuito, esto de acá. Bueno, acá dice después potencia mínima garantizada. Lo que pasa es que siempre hay un más menos en lo que es la producción de potencia, ¿no? Bueno, potencial sobre corriente máxima de 15 amperios, o sea, no sobrepasa los 15 amperios. O sea, en algún momento puede haber un exceso de corriente por algún motivo y está protegido hasta los 15 amperios, ¿no? Bueno, tolerancia. Este voltaje máximo del sistema significa cuántos módulos en serie yo puedo conectar sin que se dañe mi instalación. Es decir, en este caso de acá, puedo conectar tantos módulos en serie de tal manera que no sobrepasen los 1000 voltios. ¿Okay? Entonces simplemente hay que dividir estos 1000 sobre el voltaje de circuito abierto, pero no es solamente eso, sino que también tenemos que tener en cuenta el efecto de la temperatura, ¿no? Hay que recordar que cuando la temperatura aumenta, el voltaje baja, pero cuando la temperatura baja, el voltaje aumenta. Entonces, y también la corriente, ¿no? Depende un poco de la temperatura y más que nada de radiancia. Entonces, una de las primeras cosas que se tiene que hacer antes de hacer una instalación fotovoltaica o empezar a utilizar módulos fotovoltaicos es un análisis climático. Es decir, debemos conocer las variaciones de radiancia y temperatura de la zona para poder estimar en cuánto va a variar también el voltaje y la corriente y no sobrepase los límites de seguridad de los equipos a los cuales va a estar conectado el módulo fotovoltaico. Aquí tenemos un coeficiente de temperatura para potencia máxima, es decir, qué porcentaje de la potencia nominal se va a ir perdiendo por cada grado centígrado. Bueno, generalmente esto está en porcentaje, pero también puede estar en vatios por grado centígrado, ¿no? Acá también tenemos coeficiente de temperatura para el voltaje de circuito abierto, es decir, cuántos voltios vamos a ir perdiendo por cada grado centígrado que aumenta la temperatura. Pues esto tiene valores de